Modera la mesa José Ignacio Martínez García, director general de Asistencia a Municipios de la Excelentísima Diputación Provincial de Granada. Ha sido presidente de COSICAR Provincial de Granada, presidente del Consejo Andaluz y vicepresidente del Consejo General. Y la acompañan en la mesa Laura García Juárez, jefa de la sección de Obras y Proyectos Municipales y Arquitectura de la Diputación de Burgos, Juan Martín García, jefe del Servicio de Asesoramiento Urbanístico del Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Almería, y Santiago de Vega Ferrero, jefe de Servicio de Urbanismo del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación de Valladolid. José Ignacio, te doy el testigo. Vale, muchas gracias, Lourdes, por la presentación y también por la invitación, y a mis compañeros por haber aceptado estar conmigo en la mesa. Somos conscientes de que dos retos de tal magnitud como la despoblación o la sostenibilidad ambiental no pueden afrontarse únicamente desde el punto de vista de la actividad local, pero algo sí que podemos hacer. Nosotros somos conscientes de que el asentamiento de la población en el territorio nacional tiene un carácter urbano. Están las grandes aglomeraciones urbanas, las capitales y prácticamente toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Desde Gerona hasta Cádiz, que es un continuo urbano, salvo la zona especialmente protegida o alguna cuya geografía impide el asentamiento de la población, pero frente a esas aglomeraciones urbanas tenemos un interior peninsular fundamentalmente despoblado. La gente se marcha, hay dificultades para que puedan encontrar vivienda, para implantar actividades, y sobre todo eso es sobre lo que vamos a tratar en esta mesa. A diferencia, está el volumen muy alto, a diferencia de otras mesas en las que había intervenciones que eran como mini ponencias, aquí lo que vamos a tratar es una serie de temas, 5 o 6 temas, y en las que cada uno de los conferenciantes, de los ponentes, va a dar su opinión sobre ellas. No va a haber, por lo tanto, un PowerPoint, y vamos a intentar que sea pues, una intervención lo más dinámica posible. Para situarnos, vamos a comenzar por algo que ya se ha comentado en casi todas las mesas, pero bueno, en nuestro caso tiene especial relevancia, y es que vamos a comentar cuál es la estructura poblacional de cada una de las 3 provincias que están aquí representadas: Almería, Burgos y Valladolid. Así que, Juan, comienza y cuéntanos cómo están allí en Almería. Bueno, en primer lugar, también agradecer a la organización por contar con las provincias periféricas de la península ibérica, como somos Almería. La verdad que de Almería creo que lo más importante al principio siempre tenemos que hablar un poco de la evolución de la población en el territorio. Ha tenido como unos momentos clave y sobre todo ha sido el aislamiento. Somos la zona sureste de la península ibérica, la que era muy difícil, por no decir imposible llegar, que incluso hoy en día en muchas ocasiones es muy difícil llegar, ¿no? Y eso sin lugar a duda ha configurado nuestro modo de ocupación del territorio. Hubo 2 procesos históricos conocidos, recientes, que a partir de ahí fueron los que dieron lugar a la configuración municipal y territorial humana de nuestro territorio, que fue en la década de los 50 a los 60 el descubrimiento de la... Uy, perdón. ¿Está en la petaca? ¿Y eso? Probando. Sí. Ahora mejor. Ahora sí. Bueno, estaba haciendo una disertación de un poco de la motivación del tipo de asentamiento humano que se produce en la provincia de Almería, que deriva de ese aislamiento hasta la década de los 50 a los 60, cuando se inicia la implantación de los cultivos bajo plástico en nuestro territorio, que eso tuvo una especial incidencia como una actividad industrial prácticamente de la provincia, y luego ya en los 70 a los 80 pues la actividad turística costera, que también tuvo esa implantación. Almería tiene 103 municipios, una entidad local menor, y de esos 103 municipios, 13 son costeros. 13 son los que están en la línea costera, que desde el Cabo de Gata es su punto. De esos 103 municipios tenemos una población menores de 5.000 habitantes. Esto ya tengo que consultarlo porque la verdad que no
la cabeza no. Ya tenemos menos de 5.000 habitantes, tenemos 82 municipios. Y 21 son mayores de 5.000 habitantes, de los que solo 2 tienen una población superior a 100.000. Almería Capital tiene 200.000 y Roquetas de Mar tiene 100.000. El resto de municipios, como podéis ver, prácticamente 82 son menos de 5.000 habitantes y de esos 52 municipios, 50 tienen menos de 1.000 habitantes. En la provincia de Almería tenemos 50 municipios de menos de 1.000 habitantes, algunos de ellos, Benitagla es el municipio más pequeñito que tiene 80. Realmente nosotros desde la Diputación nos concentramos en esos municipios y en algunos más también de gran población, pero bueno, fundamentalmente nuestro objetivo y nuestra finalidad es dedicarnos a ellos. Realmente esos 50 municipios de menos de 1.000 habitantes son los del interior, son los que se ubican en la región del interior, y las zonas que están sufriendo una dinámica poblacional, digamos, de latencia, de parada casi absoluta, en la que no se retrocede pero tampoco se avanza. Nos encontramos ya varias décadas en esa situación en la que no se termina de conseguir que las políticas públicas que intentan acrecentar el incremento de la población en esos municipios, pues lo consigan. No sé si es el momento de hablar de cómo nos distribuimos en la Diputación el servicio de asistencia municipal. No, eso vale. Luego lo vemos. Bueno, Laura. Bueno, el caso de la provincia de Burgos no tiene nada que ver con Almería, claro. Es una provincia muy extensa que está recorrida de norte a sur por la Nacional 1, lo que hace que sus municipios de gran población, claro, estén distribuidos en la Nacional 1. Al sur está Aranda de Duero, que tiene unos 35.000 habitantes. La capital de la provincia de Burgos está en el centro. Y luego al norte, cerca del País Vasco, está Miranda de Ebro, que tiene también aproximadamente 40.000 habitantes. El resto de los municipios, pues yo creo que son 4 los que están rondando los 5.000 habitantes y todos los demás tienen menos de 1.000 o incluso menos de 100. Casi el 90% de los municipios tiene menos de 100, de 371 que existen en la provincia de Burgos. Luego la provincia también está recorrida de este a oeste por otra gran vía de comunicación, que es, es el Camino de Santiago. Es una vía cultural, pero que también es de transportes y de mercancías. La provincia también tiene 5 parques naturales y 2 monumentos naturales. Y 22 conjuntos históricos. Entonces, es una provincia que tiene una gran riqueza cultural, natural, y luego estratégicamente está ubicada en un núcleo de comunicaciones norte de la península de la península española. Esto es. Vale, pues Santiago. Gracias, perdonad que tengo la voz un poco cascada, pero hasta donde llegamos. Bueno, Valladolid es una provincia que ocupa el centro de la comunidad autónoma y, de hecho, linda con todas las provincias perimetrales, excepto Soria. Y es una provincia que en los últimos años no ha perdido población, pero sí que ha habido cierto trasvase de las zonas rurales al entorno de la capital. Desde luego, la estructura municipal no es como la de Almería ni otras que hemos estado viendo aquí a lo largo del día. Nosotros tenemos 186 municipios menores de 1.000 habitantes, que supone más del 80% y solamente un 7% de población en ellos. Pero dicho esto, también hay que decir que tenemos 63 municipios menores de 100 habitantes, que supone un 28% de los municipios con un 0,7% de la población. O sea, hay una dispersión importantísima. Descontando los municipios de más de 20.000 habitantes, que son Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero, que son colindantes con la capital, y Medina del Campo al sur, la población a la que realmente prestamos asistencia ronda los 160.000 habitantes más. Toda esta población, mayoritariamente, los municipios con más población, se disponen en lo que podríamos llamar el corredor del Duero, que atraviesa la provincia de este a oeste, donde, por supuesto, se sitúa la capital y, ya os digo, los municipios con más población, salvo Medina del Campo al sur y Medina de Rioseco al norte, que son 2 poblaciones, un poco por razones históricas, pues tienen otra estructura de población. Y la zona norte, digamos, que sería la Tierra de Campos, es la más castigada en cuanto a despoblación, en clara recesión, no es una foto fija, sino que
la población sigue disminuyendo. Ahí es donde se concentra la mayor parte de los municipios menores de 100 habitantes, algunos muy, muy pequeños. Y luego hay alguna otra zona también de municipios pequeños en el este, en la zona de Páramos, y al sur, en otra zona ya agrícola también, lindando con Ávila y Segovia. En definitiva, como os digo, más del 80% de municipios, menos de 1.000 habitantes, con el 7% de la población. Ese es el cuadro de Valladolid. Bueno, muchas gracias, Santiago. Entonces, con estos datos podemos afrontar ya el primer problema, que es el problema del planeamiento. En la legislación española, desde los años 50, el urbanismo se articula en torno al plan, y particularmente en torno al plan general. Pero el plan general, con municipios tan pequeños, nos plantea dos problemas o dos cuestiones que deseo que tratemos. La primera es ¿cuánto se tarda en aprobar un plan general? ¿Cuáles son los problemas de aprobar un plan general? Y otra pregunta sería, ¿realmente hace falta un plan general en un municipio muy pequeño? Estamos hablando de municipios muy, muy pequeños. ¿O existen otras alternativas, al menos teóricas, para que se pueda poder trabajar urbanísticamente sin que haya un plan? Así que le damos en primer lugar la palabra a Juan. Realmente, decía antes que 50 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Nosotros en 47 municipios tenemos un proyecto de limitación del suelo urbano del año 79. Un proyecto de limitación del suelo urbano del año 79. Es el que estamos aplicando en la oficina y en nuestro quehacer diario, el documento urbanístico que se aplica. Un proyecto de delimitación urbano para los más jóvenes es un documento que sencillamente delimita lo que es urbano y como mucho define alineaciones, pero no regula nada del suelo rústico ni establece ningún tipo de regulación del rústico, y en el urbano pues puede incluir ordenanza o puede no incluir ordenanza. Esa es la figura de planeamiento que tenemos nosotros ahora mismo de aplicación en 47 municipios de la provincia de Almería. Es cierto que en esos 47 municipios residen 20.000 habitantes aproximadamente, es decir, de 800.000 que tiene la provincia, realmente es un instrumento que no afecta a mucha población, pero sí afecta a mucho territorio. Nosotros, realmente, nuestro quehacer diario, para nosotros eran unos documentos que no han generado conflicto en su aplicación, en cuanto a la necesidad de disponer de un documento como más completo, porque realmente facilitaban la aplicación del planeamiento, porque realmente era una ordenanza de 8 páginas, como mucho, y un documento como muy sencillo que definía alineaciones y algunos usos. Es decir, que realmente el plan más sencillo de aplicar, tanto para los profesionales libres como para los técnicos municipales, eran los PDSU. Nosotros, tras una lucha leonina con la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma, o por lo menos la andaluza, se obsesionó en que los PDSU debían desaparecer, de que eran unos documentos muy antiguos, muy inapropiados, muy incompletos, y en todas las legislaciones urbanísticas que se fueron formulando, su objetivo era que todos los municipios se dotasen de un plan general de ordenación urbanística, indistintamente si fuese un municipio capital de provincia como si fuese Benitagla, que he dicho antes, de 90 habitantes. Un despropósito desde mi punto de vista. Pero es que seguimos en ese escenario, seguimos en el mismo escenario de que el legislador autonómico sigue empeñándose en que la realidad de Benitagla es la misma que la realidad de Almería, urbanística, y porque se tiene que utilizar la misma técnica para su regulación. Algo que yo entiendo desde mi punto de vista que no tiene ningún sentido. Nosotros sí lo que hicimos, eso sí quería comentarlo, porque hicimos después lo que he dicho, de esa lucha leonina con la comunidad autónoma, conseguimos que nos permitiesen adaptar y actualizar los PDSU del 79, porque sí estábamos teniendo problemas porque eran unas poligonales muy gruesas, eran unas alineaciones muy inapropiadas, no reconocían la trama urbana porque se hacían unas alineaciones muy a grosso modo, no reconocían callejones, esa trama urbana que es necesario ya que consolidemos como un valor patrimonial de esos núcleos. Y conseguimos, después de muchos años, que permitiesen la adaptación parcial a la legislación urbanística de esos instrumentos. Y ahí tomamos la iniciativa y contratamos a 3 arquitectos en práctica, supervisados por nosotros, y hemos hecho la actualización, la adaptación parcial de los PDSU a la LOA de esos 47 municipios, que la hemos aprobado ya, hemos conseguido aprobar 30, nos quedan 17, que estamos ahí un poco con algún que otro problemilla, pero bueno, tenemos ya 30 y también una cosa muy ventajosa es que lo hemos hecho en formato 6, lo tenemos en un visor de acceso público. Cualquier profesional, cualquier ciudadano de la provincia de Almería o de fuera de Almería puede entrar en el
geoportal de la Diputación de Almería, en el visor de urbanismo, puede pinchar y ve la calificación del suelo, alineaciones, usos, y pinchando se descarga la ordenanza de aplicación. Hemos dado un paso más allá del SIU, del Sistema de Información Urbana del Ministerio, porque realmente da la información urbanística precisa del solo suelo urbano, porque los suelos rústicos, los PDSU no los regulan. Yo creo que ya he respondido a la segunda pregunta, ¿no?, de si esos documentos son los necesarios. Yo entiendo que los PDSU son suficientes siempre y cuando el legislador también estableciese mecanismos de cierta flexibilidad en cuanto a ciertos mecanismos de gestión en esos suelos, en esas bolsitas de suelo urbano no consolidado, y quizás en permitir de algún modo alguna pequeña actuación extramuros de la ciudad, ¿no?, para algún tipo de actuación de interés municipal. Pero con esas pequeñas dos flexibilidades yo creo que estos municipios pueden seguir sobreviviendo con ese instrumento. ¿Y cuando intentáis un plan general? Bueno, eso es... Bueno, anecdóticamente os diré que en Andalucía se aprobó la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que era la que decía que los PDSU y las normas provinciales desaparecían, que estaban muertos esos documentos y que había que hacer el Plan General de Ordenación Urbanística. La Junta de Andalucía sacó una vía de subvenciones para pagar los planes generales a los municipios. En Almería, es que recuerdo que un equipo redactor consiguió 20 planes generales de una misma comarca. Se llegaron a aprobaciones iniciales, se pagaron, pero murieron todas en las aprobaciones iniciales. Todas quedaron en las aprobaciones iniciales. La inversión pública que se desperdició, el problema que surgió en Andalucía, por ejemplo, fue los organismos sectoriales. Los organismos sectoriales han considerado el plan general como el instrumento que quieren que haga lo que ellos no hacen. Es decir, Cultura quiere que yo le haga un inventario de los bienes culturales. Y, sí, seguimos igual. Sí. Seguimos realmente ahora mismo, la formulación de planeamiento general y la aprobación de esos instrumentos de planeamiento general está muy coartada por las legislaciones sectoriales, por la intromisión de la legislación sectorial en el ámbito urbanístico. Vale, pues muchas gracias. Yo coincido totalmente contigo en que al final, por lo menos en Andalucía, la Junta de Andalucía está intentando utilizar a los municipios para que a través del planeamiento les hagan los estudios sectoriales que son competencia de ellos. Bueno, y Laura. Veo que la problemática es similar en todas las comunidades autónomas, por lo menos Andalucía con Castilla y León. Bueno, en el caso de la provincia de Burgos, de los 371 municipios, hay 4 que tienen plan general. Luego, otros 160 tienen normas urbanísticas municipales y el resto carecen de planeamiento propio, con lo cual el planeamiento que rige son las normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Burgos, que son del año 96. Han sido revisadas en 2 ocasiones, en el año 2003 y en el 2013, y todavía siguen vigentes. Es verdad que la Junta de Castilla y León ha adquirido unos compromisos con cada una de las provincias de la comunidad autónoma para la elaboración de las normas urbanísticas territoriales, que yo creo que sí que han fructificado en la provincia de Valladolid y de León, me parece, y Soria incluso, pero en Burgos todavía estamos en fase de redacción. Una redacción que como lo pagamos a medias, está supervisada tanto por la Junta como por la Diputación y, bueno, pues no vemos que sea muy dinámico, pero bueno. Seguiremos ahí en la pelea. El caso es que, un poco en la línea de lo que tú decías, de si son necesarios los instrumentos de planeamiento general para todos los municipios, pues quizá no. Quizá no, porque hay muchos municipios cuyo crecimiento es pues, de 3 o 4 viviendas al año o una explotación rústica. Entonces, en ese sentido, las normas urbanísticas que tenemos, las subsidiarias que tenemos, que son fundamentalmente protectoras con el suelo rústico, serían suficientes, porque son las que realmente están velando para que en el suelo rústico no aparezcan cacharros y chismes y naves y de todo. Entonces, bueno, yo creo que podríamos seguir como estamos. ¿Cuál es el problema? La cartografía y el catálogo de bienes culturales. No tenemos una cartografía actualizada, con lo cual todas esas peticiones de licencia y tal hay que examinarlas una a una, y los planos de situación en realidad son los planos catastrales los que vienen con los proyectos.
Y luego el inventario de bienes catalogados, pues las casonas, los puentes, las iglesias, todo eso. El inventario que tienen las normas subsidiarias, que es un inventario muy antiguo, pues no tiene ni fotos, con lo cual hay veces que hay alguna actuación que se nos escapa en alguna casona o en algún elemento que está protegido, pues se ha producido algún problemilla. Pero yo, excepto por esas dos cosas, yo seguiría con las normas provinciales, vamos, no nos apañamos divinamente. A ver, Santiago, cuéntanos también tú la utilidad que tienen esas normas urbanísticas territoriales en Castilla-La Mancha. Pues Castilla y León. Pues sí, nosotros tenemos unas normas urbanísticas territoriales aprobadas como hace algo más de 3 años. Son instrumento de planeamiento general de carácter territorial, no en continuidad territorial, pero es decir, hay un listado de municipios que son los que estaban anteriormente con normas subsidiarias y también con proyectos de limitación de uso urbano, con y sin ordenanzas, que aquí había un poco de todo. Y son 98 municipios con una población de escasamente 10.000 habitantes, o sea, no llega al 2%. Desgraciadamente, ahora, al revisar los datos actualizados, he visto que la población ha disminuido con respecto a los datos demográficos que figuraban en las propias normas. O sea que, bueno, como decíamos antes, pues esto es un proceso que continúa y no se estabiliza. Bueno, las normas urbanísticas territoriales hacen una cosa con el suelo urbano que realmente no clasifican suelo urbano, hacen una delimitación que nosotros le llamamos la línea rosa en el servicio, que andan mis compañeros por ahí, y esta no clasificación respeta en términos generales las delimitaciones del suelo urbano de los instrumentos anteriores, con algún ajuste puntual en algunos sitios y tal. Y luego sí que da la posibilidad de convertir suelos perimetrales en suelos urbanos consolidados mediante una dotación de servicios puntual, si está a menos de 50 metros, no sé qué, que es una cosa que permite nuestra legislación urbanística. De manera que eso que puede tener un efecto positivo, en algún caso, porque no coarta el crecimiento del todo, pero a lo mejor puede provocar algún crecimiento indeseado de prolongación de caminos, viales, en fin, qué sé yo. Ya se nos ha dado algún caso en el servicio en los que se ha concedido alguna licencia con arreglo a estos criterios desde algún ayuntamiento que creo que no nos han comunicado, lo que estaría bien que supiéramos si los ayuntamientos van, digamos, convirtiendo suelos urbanos por ahí sin que aparezcan en este planeamiento. Y luego establece unas ordenanzas también bastante sencillas, no zonales, por supuesto, y no por intervenciones, por tipos de intervenciones, y luego sí que categoriza clases, o sea, categorías de suelo rústico protegido. El resto, residualmente, es suelo rústico. ¿Y son normas autonómicas? Sí. ¿No son municipales? No, las aprueba la Comisión Territorial de Urbanismo. Sí. 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 Y llega a Catastro y lo pone IBI urbano, a parcelas que no pueden adquirir la condición solar. Bueno, Catastro. ¿Os ha pasado? Catastro opera bajo Sí, pero criterios os está pasando porque yo vi un problema con las NUD que sí. Cuando vimos los perímetros que... De hecho, hemos tenido un caso reciente en relación con un estudio de detalle que se planteó para reordenar una zona, que ya no sé, está por allí mi compañero Mariano, que es el que informó y el que detectó el asunto, que es el primer caso de planeamiento de desarrollo bajo el paraguas de
de las normas urbanísticas territoriales. Nos consultaron a ver si era esa la figura de planeamiento oportuna, dijimos que sí, pero nos surgió la duda de quién aprobaba eso. Está en consulta ahora mismo en la Dirección General. Quiero decir con esto que será posible hacer estudios de detalle de un ámbito reducido, incluso planes especiales a nivel de manzana, no sé, que reorganicen todo eso. Eso entiendo yo que cabe en las NUTVA y nosotros así lo estamos planteando. Es que no son suelo urbano y dentro de los perímetros. Pues yo entiendo que si no cumplen los requisitos de... Pero es que están dentro del perímetro. ¿Qué le dices al paisano? Ese perímetro no... ¿Qué le dices al paisano? Pero Que está en el perímetro. ese perímetro nos dice que todo lo que esté dentro de él es... O sea, se consagrará como urbano, lo que nos enviaron a nosotros. Nuestras normas hablan de una cuestión de carácter fáctico. O sea, eso es lo que quiera decir. No sé, la verdad que las leí, las de Valladolid. Si una porción de suelo no tiene dotación de servicios... Eso creo yo, no puede ser. Habrá que entender que no es un suelo urbano consolidado. Bueno. Objeto de licencia directa. Vamos a pasar al segundo tema que está relacionado con la vivienda. Porque, a ver, por favor. Pese a que tengamos un interior peninsular muy despoblado o en recesión de población, eso no significa que sea fácil encontrar una vivienda en esos municipios, pues que son municipios pequeños, pero no tenemos disponibilidad de vivienda. Y esto nos plantea dos problemas, bueno, o dos preguntas. Primero, ¿qué podemos hacer para conseguir suelo apto para vivienda? Y segundo, ¿qué hemos hecho con los patrimonios municipales del suelo? Yo ya en el año 2005, en un libro que escribí, dije que son un agujero negro, pero que han desaparecido millones de metros cuadrados de suelo de cesiones obligatorias de los propietarios que nadie sabe dónde está, porque si todo ese PMS se hubiera destinado a vivienda pública, hoy probablemente no tendríamos el problema de la vivienda. Así que, Laura, cuéntanos. Bueno, vamos a hablar sobre vivienda y patrimonio municipal del suelo. Encontrar una vivienda asequible en el mundo rural puede ser difícil por varias razones. A menudo los precios de las viviendas en estas áreas son más altos debido a la demanda limitada y a la escasez de opciones disponibles. Además, en muchas zonas rurales la infraestructura y los servicios pueden estar menos desarrollados, lo que puede afectar sobre el valor de las propiedades y hacer que las viviendas sean menos accesibles para quienes buscan opciones económicas. La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada como responsabilidad compartida de todos los poderes públicos se ha venido procurando durante las últimas décadas mediante distintas políticas dentro del marco de sus competencias. Se han ido desarrollando desde los planes estatales de vivienda aprobados por los sucesivos gobiernos de la nación, estrategias sobre sostenibilidad demográfica y territorial llevadas a cabo por las comunidades autónomas, incluso programas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana promovidos por los municipios más poblados. ¿Pero qué acciones pueden realizar los municipios del ámbito rural de vuestra provincia en el fomento del acceso a la vivienda? Pues vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentan los municipios del ámbito rural para garantizar viviendas adecuadas para sus habitantes, así como la gestión y conservación del suelo municipal. La planificación urbana y el uso eficiente del suelo son fundamentales para aumentar la disponibilidad de vivienda de manera sostenible. Al planificar de forma adecuada, los municipios pueden aprovechar mejor el espacio disponible, promoviendo la construcción de viviendas en áreas ya urbanizadas o en zonas con buena infraestructura, en lugar de expandirse de manera descontrolada hacia áreas rurales o naturales. Esto ayuda a maximizar el uso de los terrenos existentes, reducir los costes de urbanización y evitar la pérdida de espacios verdes o patrimoniales. Además, una buena planificación puede incentivar la creación de viviendas de diferentes tamaños y tipos, adaptándose a las necesidades de la población, el desarrollo del transporte público y la creación de espacios comunes, todo lo cual contribuye a una comunidad más integrada y funcional. Yo creo que ese es mi teléfono. Perdón, voy a apagarlo. No soy yo. No soy yo. Bueno, las herramientas adecuadas para la planificación urbana son los instrumentos de planeamiento urbanístico general, como hemos comentado ahora, que en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León son los planes generales de ordenación urbana o las normas urbanísticas municipales.
También existen como herramienta los patrimonios municipales de suelo, que son los instrumentos idóneos para la regulación del mercado de suelo mediante la promoción de viviendas públicas o la disposición de suelo para dotaciones urbanísticas públicas. Pero también existen otras acciones en el ámbito municipal que resultan muy efectivas para la conservación del patrimonio inmobiliario del municipio, como son las órdenes de ejecución o la inspección técnica de edificios. Estos instrumentos permiten al ayuntamiento requerir al propietario de un inmueble que ejecute obras de mantenimiento y conservación del mismo, evitando los casos de ruina. Como ejemplo imaginativo de acciones en la esfera local, desde la Diputación de Burgos hemos puesto en marcha el proyecto VAR, con V, cuyas siglas se corresponden con viviendas de alquiler rural para afrontar el reto del alquiler en la provincia de Burgos, puesto que se conoce la necesidad de viviendas para alquiler en zonas rurales de producción agropecuaria, por ejemplo, en la ribera del Duero burgalesa o en la zona de la Bureba, y en zonas de producción industrial, por ejemplo, en los parques eólicos o parques solares esparcidos por toda la provincia. Se ha trabajado en la creación de un inventario de viviendas disponibles en el medio rural para alquilar. Se ha contactado con los ayuntamientos recabando datos de viviendas de propiedad municipal, como las casas del maestro, casa de médico, etc. También se ha trabajado con el Arzobispado de Burgos para obtener datos de las casas parroquiales vacías y con los particulares interesados en poner su vivienda en alquiler. Hasta la fecha se han inscrito 142 viviendas, la mitad de ellas públicas y la otra mitad privadas. De ellas, el 15% se encuentran para entrar a vivir, 17% necesita una pequeña reforma y el resto necesita una rehabilitación integral. La campaña de recogida de datos, que finalizará en octubre, coincidiendo en la época estival con esa recogida de datos en los mercadillos locales, una vez conocida la realidad del parque de viviendas para el alquiler en la provincia de Burgos, tratará de poner en marcha líneas de ayuda para reforma y rehabilitación de los inmuebles. El alquiler de las viviendas disponibles se realizará también con garantías jurídicas y económicas para los propietarios y los arrendatarios, porque se han firmado convenios de colaboración con la Cámara de la Propiedad y con entidades aseguradoras. Entonces, ante la pluralidad de las opciones que hemos analizado, la planificación, los patrimonios municipales de suelo, las órdenes de ejecución, la inspección técnica de edificios, otras ideas imaginativas, creemos que los municipios en el medio rural utilizan todas estas herramientas de las que disponen. ¿Qué dificultades tienen para no poder utilizarlas? Vale, gracias, Laura. ¿Y en Valladolid? Bueno, pues en nuestros pueblos hablar de un mercado inmobiliario libre yo creo que es una entelequia. Es decir, no hay dinámica inmobiliaria, no es posible. Es decir, en los pueblos intervienen, lo estábamos comentando antes, intervienen otras cuestiones de carácter sentimental, familiar, no sé, en fin. En los pueblos pequeños, desde luego, hay pocas transmisiones y yo creo que incluso menos posibilidades de alquilar una vivienda. Es un mercado enrarecido que, bueno, en fin, no sé, cualquiera que tenga relación con el mundo rural pues lo sabrá. Por otro lado, si alguien muestra interés por algún inmueble en algún pueblecito, pues un poco lo que decía Laura, le van a pedir algo exagerado. Es decir, cuando no hay referencias de precios inmobiliarios, pues todo se desborda. Eso en cuanto a un posible mercado inmobiliario de carácter privado. La intervención a través de los patrimonios municipales, pues bueno, en pueblos pequeños donde no ha habido gestión de suelo y no se ha generado, digamos, superficie patrimonial, pues es difícil manejar. Los pueblos más grandes, pues sí. Ahora, ¿qué se hace con el patrimonio municipal de suelo? Promovemos desde la Administración. La Diputación, desde luego, no puede promover, ¿no? Por los pequeños, en algún momento hemos tenido algún caso recientemente con algún intento. Claro, enajenar un patrimonio municipal de suelo, se supone que su destino es para la vivienda protegida. No, la Administración no debería ser partícipe del proceso especulativo, enajenar algo a un promotor privado que construya allí. Eso me parece una cosa clara. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, luego las tipologías asociadas a la vivienda de protección oficial en el mundo rural pues son complicadas, porque claro, todo el mundo interpreta que una vivienda en el mundo rural pues tiene que ser una vivienda de buen tamaño, con sus jardines, sus patios. O sea que hay un encaje ahí complicado, luego incluso hasta de materialización de la protección. En pueblos un poquito mayores pues ya la cosa cambiará, pero en estos pueblos pequeños yo lo veo muy complicado. ¿Y en Almería, Juan? Realmente
quizás destacar una actuación, lo que pasa que también fue frustrada, ¿no?, que fue la empresa provincial de la vivienda. La Diputación de Almería sí que constituyó la empresa provincial de la vivienda e hizo promociones de 20 viviendas en algunos municipios de 200 habitantes, 20, 10... Pero en suelos suyos. En suelos de titularidad municipal. La Diputación le ofrecía por lo que era el proyecto, la ejecución y luego toda la gestión de la adjudicación. Vale. Que eso fue lo que agotó la experiencia, sobre todo porque la gestión a posteriori del buen uso de esas viviendas ha sido muy compleja porque estaban en el régimen de alquiler y ha habido muchos problemas de impago y de... Realmente la empresa provincial de la vivienda se disolvió, ahora mismo están extinguiéndose, gestionando las últimas que les quedan, porque ya lo que hicieron fue enajenarlas, ¿no?, y venderlas para que desapareciese la vinculación con esas propiedades. Realmente todas esas viviendas se ocuparon, ¿eh? Todas las viviendas que se hicieron en esos pequeños pueblos se ocuparon y se han adquirido. Es decir, que sí que hay demanda de vivienda. Yo ahí abogaría también por otro programa que hubo en la comunidad autónoma, que era de rehabilitación de viviendas, muy positivo, que eran una ayuda de 12.000, 20.000 euros, un programa que en cada municipio a lo mejor eran 20, 30 viviendas anuales que se rehabilitaban para su puesta en uso. Era un programa muy exitoso, pero que desapareció y que no está en la actualidad. Nosotros también tenemos subvenciones un poco destinadas a eso, reformas, a vivienda joven, sí. Sí, realmente ese y tiene algún éxito, es verdad. Sí, Sí. No, allí realmente es un programa que la verdad que funcionaba muy bien y que garantizó la habitabilidad de muchas viviendas, que es el problema que tenemos en estos núcleos. Muchas viviendas desocupadas que no están en condiciones de ser habitadas y por tanto de ser alquiladas y de incorporarse al mercado de uso, ¿no? Sí, es un efecto ahí casi sinérgico y de conservación incluso del Pero hemos tenido ahora en Andalucía el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes para el incremento de la medida de la vivienda y volvemos a sufrir los pequeños municipios lo mismo que sufrimos en materia urbanística, que somos los grandes olvidados. Realmente es un decreto destinado a las grandes ciudades y ahí sí que ha habido como una medida que se ha incorporado, que es que se hace compatible directamente el alojamiento dotacional, le llaman, que es permitir construir en sistemas generales viviendas destinadas a colectivos desfavorecidos que siempre deben de estar destinadas al alquiler, no pueden nunca enajenarse. Entonces, realmente en los municipios pequeños nuestros de la provincia tenemos unas bolsas de sistemas generales importantes, de espacios deportivos, de realmente sobre todo las pistas, las piscinas, los equipamientos deportivos normalmente ocupaban parcelas muy grandes de titularidad municipal y bueno, ahí se abre una pequeña puerta de poder hacer alguna actuación de iniciativa municipal en este caso. Bueno, pues otro de los problemas que nos encontramos en los pequeños municipios, que junto a la falta de vivienda, es la existencia de muchas viviendas en estado de ruina o semirruina, que imposibilitan que se puedan habitar. No son viviendas que son habitables, pero tampoco se demuelen para poder construir en ellas. Por eso algunas diputaciones, como la de Valladolid, tienen un plan de ruina y me gustaría que nos contara Santiago cómo funciona y luego veremos en las otras provincias qué tal lo afrontan. Un texto que está medido para no pasarnos del tiempo, espero. Bueno, pues enlazando de nuevo con el tema de la despoblación, con el que se relaciona todo lo que estamos hablando aquí, pues no cabe duda que una de sus manifestaciones más desoladoras es el abandono del patrimonio construido y, en consecuencia, el cese de la conservación de los inmuebles en el ámbito rural. Todos tenemos en mente las imágenes literarias y cinematográficas de pueblos arruinados, semiabandonados o totalmente abandonados, en los que los edificios parecen ir deshaciéndose hasta fundirse con el entorno. Como sabemos, en relación con la obligación de mantenimiento de las edificaciones, se han establecido tradicionalmente dos mecanismos normativos. Por un lado, la declaración de ruina, que es obligatoria para el ayuntamiento concernido y que culminará en una demolición con el cese de deber de conservación, eso en general. Y por otro lado, el dictado de una orden de ejecución, que es potestativa para el ayuntamiento y que está en realidad destinada más directamente a la conservación y reparación de los inmuebles y que es un instrumento muy potente en cuanto a las posibilidades de actuación. En ambos casos es posible para la Administración municipal la ejecución subsidiaria de las medidas impuestas al obligado en caso de incumplimiento. Bueno, en nuestro servicio de urbanismo se redactan de manera ordinaria a petición de los ayuntamientos y en función de nuestra competencia de asistencia técnica los preceptivos informes referidos a la conservación de los inmuebles sobre los que los propios ayuntamientos apoyan el inicio de los procedimientos oportunos. Pero la Diputación de Valladolid se estableció hace más de 10 años, esta mañana se ha comentado extensamente, un plan de ruinas con un objetivo más ambicioso. Consistía en tramitar materialmente los expedientes completos de los procedimientos en materia de conservación
dada su innegable complejidad y duración temporal, de especial dificultad para los pequeños municipios con poca capacidad. Su articulación, ya se ha comentado, se realizó mediante encomiendas de gestión desde cada ayuntamiento a la Diputación, instrumentadas mediante la firma de convenios individualizados entre ambas administraciones. El objeto del plan se circunscribió a inmuebles cuya situación pudiera afectar a la seguridad del dominio público, excluyendo en todo caso los de propiedad pública, los situados en suelos no urbanos, así como bodegas tradicionales o los que estuvieran ya declarados en ruina. Bueno, pues en aplicación de este plan y a solicitud de los ayuntamientos, la Diputación elabora los informes técnicos y jurídicos que dan soporte a los procedimientos, además de realizar notificaciones, publicaciones, trámites de audiencia y todas las actuaciones necesarias. Finalmente, si los ayuntamientos optan por ejecutar subsidiariamente las obras ordenadas, desde nuestra Diputación se completa el correspondiente procedimiento, además de ejecutar las actuaciones mediante la tramitación de los contratos de obras y de servicios de arquitectura, de nuevo hasta culminar el proceso completo. Para los casos de declaración de ruina inminente, y este es un caso especial muy interesante, que se nos da con relativa frecuencia, si se incumplen los plazos por los obligados, será la Diputación la que realice a la mayor brevedad posible las actuaciones que hayan de adoptarse cautelarmente, lo que no significa una demolición, pero bueno. Una cuestión importante es que, aunque los gastos originados son de cuenta de los ayuntamientos, para el caso de los menores de 1.000 habitantes, es la Diputación la que los abona a los contratistas adjudicatarios. Para los mayores se establece en el convenio que son los ayuntamientos los que han de abonarlos previa liquidación realizada por la Diputación. Es Reval, el organismo autónomo de recaudación, el que se encarga de recaudar estos gastos para la Diputación en el caso de ayuntamientos menores de 1.000, siendo facultativa esta delegación para los ayuntamientos mayores de 1.000. Bien, en este momento hay 175 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes y 28 más de 1.000 que han firmado el convenio, es decir, 203 de un total de los 221 a los que prestamos asistencia, o sea que es, digamos, una asunción mayoritaria. En los más de 10 años de vigencia del plan se han solicitado casi 600 actuaciones por nuestros ayuntamientos, siendo inadmitidas y archivadas unas 200 por razones diversas, y se han concluido casi 300 expedientes, quedando en este momento poco más de 100 sin tramitar. Se han completado 150 ejecuciones subsidiarias, con un gasto total cercano a los 800.000 euros y habiéndose recaudado poco. Está en la memoria a la que se referían esta mañana, pero con la experiencia de estos 10 años me gustaría hacer una reflexión primero en cuanto a las solicitudes que hacen nuestros ayuntamientos y a la necesidad de acotarlas con alguna moderación. O sea, no es raro que haya ayuntamientos muy pequeños, 100 habitantes menos, con 10 o 12 solicitudes, incluso algunos ha hecho 25 solicitudes. Hay que tirar el pueblo entero. Claro. Si todo esto culmina y se termina la ejecución subsidiaria, borramos el pueblo del mapa. En fin, eso es una cosa que se ha estado filtrando de alguna manera, pero habrá que hacer un poquito más de pedagogía con los alcaldes y, bueno, por lo que ahora diré. Quizás sea posible, en este sentido, ir pensando en destinar esfuerzos y fondos de difícil recuperación, como ya se ha mencionado, a la realización de planes preventivos para ejecutar reparaciones puntuales que alarguen la vida útil de algunos edificios, de modo que no acabe siendo inevitable su demolición. Esto obviamente no sea fácil, puesto que habrá que empezar por hacer una labor de diagnóstico, censando edificación, evaluando su estado, delimitando actuaciones posibles. Ahora estoy hablando como arquitecto, exclusivamente. Bueno, y para terminar, quiero volver otra vez al inicio de mi intervención. Y en algunos casos, y siempre garantizando la seguridad del dominio público, no parece mala cosa dejar que algunos edificios se disuelvan lenta y pacíficamente, integrando la ruina en el paisaje urbano de manera natural. Incluso, si se me permite, como recordatorio de la historia del mundo rural tan a menudo olvidada. Muchas gracias, Santiago. Y para este servicio, ¿con cuántas personas cuentan? ¿Cómo lo tenéis organizado? La parte jurídica la manejan Reyes y Lili, básicamente prácticamente Lili en solitario, con ayuda de Elisa, que está por allí, Rosa Posado, que creo que también anda por allí. Así. Y técnicamente los informes técnicos los hacía yo cuando estaba en el Servicio Técnico de Obras. Ahora ese plan se ha unido conmigo al Servicio de Urbanismo y los informes técnicos los está redactando uno de los arquitectos que están en el servicio, que seguramente estará por allí también. O sea que, digamos que con un arquitecto técnico... Un arquitecto y una secretaria interventora, que es Lili, pues más o menos nos hemos manejado estos 5 años. Vale.
¿Laura? No, Juan primero, luego le toca a él. Realmente aquí os envidio. Nosotros no tenemos ningún plan de ruina específicamente, ni de seguimiento, ni específico para esta problemática. Ahora sí me veo obligado a decir cuántos somos y qué hacemos. No, porque voy a dar una cifra y, bueno, un poco para que tengáis una idea. Nosotros somos el servicio, ya lo he dicho también en la otra sala antes, somos 30 personas entre arquitectos técnicos e ingenieros, y estamos distribuidos por la provincia en 6 unidades. Nosotros hacemos aproximadamente anualmente entre 4.500 y 5.000 asistencias a todos los municipios. Informes fundamentalmente, también alguna figura de planeamiento. Nosotros en materia de ruinas lo que hacemos son 100 informes aproximadamente de media cada año. Lo que se nos solicita, pues nos piden que declaremos, que hagamos informes sobre el estado de conservación y si la situación se encuentra en situación de ruina o procede una orden de ejecución de conservación del inmueble. Ya os digo que son sobre 100 expedientes, que eso toca uno por municipio de la provincia. Sí que es caso, lo que ocurre en algunas situaciones, que la verdad que sí se convierte en una oportunidad para estos municipios, es que cuando son propietarios desconocidos, se colabora con el ayuntamiento para la tramitación del expediente, se formula el proyecto de demolición por parte también del servicio de arquitectura, que es otro servicio distinto al mío, y se procede a la demolición, y con el coste del proyecto y el coste de la demolición, el propietario está desconocido, el ayuntamiento se apropia del solar. Se hace ya propietario de esos solares que van apareciendo en la trama urbana existente. Y está surgiendo ahora una dinámica que se está contagiando entre ciertos alcaldes, porque una alcaldesa muy activa de la provincia, en un pueblo muy chiquito, hizo una actuación, sacó 3 viviendas en una parcela de estas, en pleno casco urbano, que se le ocuparon y ha conseguido 3 familias que vuelvan al municipio. Entonces, realmente ahora mismo se está generando un efecto contagio muy positivo a partir de un expediente de ruina que parece que no va a dar buen resultado y, sin embargo, está dando como esos resultados de microcirugía urbanística de esos cascos urbanos. ¿Y en Burgos? Pues en Burgos tenemos un programa de ruinas que es de alguna manera copiado del de Valladolid. Inspirado. Bueno, inspirado. Hemos trabajado con ellos, nos han ayudado a montar el programa. Lo que pasa que, bueno, tenemos nuestras particularidades. Aquí se inició con un convenio al cual los ayuntamientos pueden adherirse, y se les limitaba a que presentasen 2 inmuebles, 2 solicitudes para la declaración de dos ruinas, porque si no venían en avalancha, como os ha pasado a vosotros, claro. Bueno, se presentaron 100 ayuntamientos con sus 200 ruinas, claro. Y bueno, hemos ido poco a poco, esto ha arrancado como hace unos 3 años o así, hemos ido poco a poco pues visitando los inmuebles, iniciando los procedimientos, pero en el caso de la Diputación de Burgos nos hemos quedado en el procedimiento de declaración. No vamos más allá, como vosotros que tenéis que continuáis luego con la ejecución subsidiaria en caso de que no aparezcan los propietarios y todo eso. De momento aquí no hay consignación presupuestaria y no continúa, o sea, nos quedamos ahí. A mí la verdad es que, así como conociendo ya la experiencia de Valladolid y habiendo estado con ellos formándonos y tal, a mí me da pena hasta el nombre. O sea, que se llame programa de ruinas, para empezar, es que es bastante ruinoso. O sea, a mí lo que me gustaría es que se llamase un programa de fomento del parque inmobiliario de la provincia de Burgos. Una cosa así, claro, tendría que tener un presupuesto económico. Es decir, detectamos los inmuebles que pueden tener problemas y a través de órdenes de ejecución les podemos requerir a los propietarios para que no se llegue al estado de ruina. Yo estoy haciendo mi labor con los representantes políticos, no sé si querrán estar interesados en el asunto. Yo creo que es una vía muy importante, puesto que ahora se ha puesto sobre la mesa la clara necesidad de viviendas en el medio rural, siempre, además, en el caso de la provincia de Burgos, que están vinculadas a centros de producción, centros laborales, como he comentado antes. Pues hay zonas agropecuarias que es que va la gente a trabajar, en la zona de la Ribera del Duero, en las zonas agropecuarias de la Bureba, o sea, es que se necesitan viviendas para trabajadores. Entonces, yo creo que bueno, pues conseguiré. Más bien son estacionales, pero se repiten año tras año, ¿sabes? Bueno, y depende de, por ejemplo, en el caso de los parques eólicos son permanentes, porque los trabajadores que surgen al crearse un parque eólico, que son 5 trabajadores, esos viven allí.
continuamente. O, por ejemplo, los que atienden la cantina del pueblo. O sea, hay ciertas necesidades que son permanentes. ¿Y tienes datos o la impresión, tu impresión sobre esos expedientes en los que vosotros informáis o declaráis que están en situación de ruina, cuántos se llegan a la demolición? Pues como es bastante reciente el programa, de momento yo creo que no se ha demolido ninguno. De momento los propietarios han puesto en marcha las medidas cautelares, los propietarios que han aparecido, hay algunos que son de desconocidos. Entonces es el propio ayuntamiento el que ha vallado ha protegido el inmueble de la vía pública y hasta ahí han actuado. Pues no lo sé, cuando se produzca el tema de la ejecución subsidiaria, que es cuando terminen los plazos, pues ya veremos, claro, porque esos ayuntamientos le van a pedir a la Diputación, le van a pedir, oye, ¿ahora qué hacemos? Que se han acabado todos los plazos y la responsabilidad es nuestra. Entonces, yo también pienso que es un melón un poco difícil de abrir. O sea, sabes abrirte un melón y ahora a ver qué hacemos con ello, porque cuando llegan a la ejecución subsidiaria es que el ayuntamiento se lo tiene que resolver. Acudirán a la Diputación. Bueno, pues vamos a plantear ahora ya el último tema antes de dejar 10 o 15. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué forma el ayuntamiento se puede quedar con los solares que son privados y están en ruina? Porque me parece que en Almería hemos dicho que se puede hacer así. Y segundo, a la diputada de Burgos decirle que en Granada somos muy imaginativos. La diputada no es de despoblación, sino de reto demográfico. Y luego a mi director general, José Ignacio, decirle que por inspiración, en la fórmula del corte y pega, nos vamos a llevar el programa de ruinas de Valladolid. Por eso hábilmente le he preguntado qué personal necesitas para que te quedes con... Necesitáis más, mucho más. Bueno, Juan, ¿quieres responder? Soy arquitecto, no soy licenciado en Derecho y bueno, nosotros llegamos hasta la declaración de ruina y la formulación del proyecto de demolición, ¿no? Pero sí que conozco de la parte jurídica pues que se ha llegado a esa situación. Imaginemos que el ayuntamiento está intentando localizarlo y al final no se localiza el propietario, que ocurre en bastantes inmuebles. Y claro, el propietario debe de pagar el coste del proyecto y el coste de la demolición. Cuando se liquidan, eso se hace con el servicio de recaudación de la Diputación, se le pasa a ejecutiva y ya cuando hay una deuda, pues llega un embargo, eso se hace todo con el servicio de recaudación de la Diputación también. Pero ya le digo que el ayuntamiento ha obtenido esos bienes por esa vía de incumplimiento y luego pues de una deuda no abonada. De todas formas, voy a hacer algo impropio y aunque es posible que se enfade, pero como está aquí Lili, que es la que se encarga en el Ayuntamiento de Valladolid de la parte jurídica, que nos explique ella cómo lo hacen. Bueno, en relación con lo que de la pregunta y de la respuesta que has dado, pues nosotros es uno de los pasos que tenemos ahí pendientes como proyectos. Una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa ahora ha sido eso, hemos llegado a las ejecuciones subsidiarias, hemos pasado ese cobro a ese organismo de recaudación de la Diputación de Valladolid, nos hemos encontrado con esa situación, como decía Santiago, hemos recaudado poco, por no decir menos hasta de un 10% de lo invertido. Y sí que, por ejemplo, lo pusimos sobre la mesa, ¿qué hacemos ahora? Porque estamos haciendo una inversión aquí a un fondo perdido y queremos darle una vida a esos inmuebles. Nos encontramos atados de manos porque sí que surgen, en este caso, vecinos colindantes o personas interesadas en adquirir esos inmuebles y no hemos podido llegar a una solución todavía porque es el problema de los inmuebles vacantes. Así que ya con la asesoría jurídica nos hemos puesto en marcha para ver qué solución podíamos dar a eso, por una parte desde la vía administrativa o también a través del organismo de recaudación de llegar incluso a una subasta, un embargo, una subasta. Pero claro, detrás de todo esto pues hay mucho trabajo, hay que sentarse, hay que ponernos ahí a valorar estas cuestiones. Y lo otro, que ya lo pusimos también sobredicho en esos proyectos a futuro, en esos pasos que queremos seguir dando, pues sería poner en marcha pues o la venta o la sustitución forzosa, que nuestra legislación sí que la contempla, pero también
claro, queríamos partir en este caso de un proyecto piloto, o sea, ponerlo en marcha en aquellos pueblos que sepamos que podemos tener gente interesada, para tampoco poner en marcha un procedimiento que nos va a llevar muchísimo tiempo también y que luego, por ejemplo, quede desierto. Ya iniciamos uno. Os recomiendo, en Andalucía hay una experiencia que la tenemos un poco como referencia positiva, que es el Ayuntamiento de Jerez. El Ayuntamiento de Jerez está el registro municipal de solar y edificaciones ruinosas. Realmente está haciendo todo el procedimiento de comunicación y hasta llegar hasta la venta forzosa. Eso lo que hace es que provoca que el propietario reaccione también, porque ante esa dinámica que se está produciendo, ¿no? Pero creo, lo he escuchado ya en varios foros, la experiencia positiva de Jerez, del Ayuntamiento de Jerez en su casco histórico, con ese mecanismo que lo tenemos en nuestra legislación hace ya muchísimo tiempo, pero que no terminamos de utilizarlo nunca, ¿no? Por lo impopular quizás que puede ser en los municipios, ¿no? Servicios jurídicos. Hay una persona aquí. Ruinoso, en Andalucía, esos inmuebles, cuando no hay propietarios, pasan un registro de solares, que es lo que luego se puede subastar a un tercero. A posteriori. ¿Para qué haces con esos solares? Vale. Había una pregunta por allí al fondo. Pero hay que subastarlos. Claro. O sea, quiere decir que alguien tiene que acudir a la subasta. Quiere decir que en un pueblo pequeño luego será complicado a ver si realmente, pues eso, la dinámica inmobiliaria permite que alguien lo pueda adquirir. Perdón. Sí, adelante. Bueno, soy Miguel Ángel Infante, soy arquitecto, jefe de la sección de urbanismo de Segovia. Y bueno, llevo toda la mañana oyendo hablar de la ejecución subsidiaria, de poner dinero por parte del ayuntamiento en los casos de ruina, y como que parece que hay un miedo espantoso a la venta forzosa. Vamos a ver, yo llevo más de 25 años trabajando para la Diputación Provincial, he tramitado 2 expedientes de venta forzosa, de ruina, y no he tramitado ninguno de ejecución subsidiaria. Yo entiendo, y los que he tramitado de venta forzosa fue el secretario el que se hizo cargo, se sacó a subasta y no ha habido ningún problema. O sea, yo no entiendo por qué hay tanto miedo a eso. Igual se complica más, no sé, que se complique más que una ejecución subsidiaria que luego no puedas cobrar, no creo que vaya a ser. Entonces, pues, es mi opinión de mi experiencia. Y me gustaría, pues eso, que le echáramos un poquito más de valor. Yo lo llevo diciendo a los políticos, casi como en el desierto, ¿no? Lo llevo diciendo muchos años, que existe lo de la venta forzosa, lo llevo diciendo muchos ayuntamientos, y pues de vez en cuando que hay alguno, se hace y no hay ningún problema. Al final, ¿qué se consigue? Pues mucho más que con la ejecución subsidiaria. Tienes un adquiriente de un terreno en el casco urbano de un pueblo, va una vivienda. Vale, gracias. Bueno, porque me voy a poner de las normas subsidiarias a hablar de las normas territoriales de Segovia. Entonces, espere un poco. Le quito el micro. Yo estaría encantado de que no hubiera ejecuciones subsidiarias, de que no tuviéramos que ejecutarlas. Encantado. Porque significaría o bien que los propietarios han reparado aquello o bien que han actuado por su cuenta. Las ejecuciones subsidiarias son desagradables, son pesadísimas, generan una cantidad de problemas enorme, reclamaciones, contenciosos, la pera. El hecho de no usar el régimen de venta forzosa yo creo que responde simplemente a que ahora acabamos de hacer unas cuantas ejecuciones subsidiarias, y digo unas cuantas, en un pueblo de 100 habitantes. No sé si una de ellas la sometemos al régimen de venta forzosa,
quién estaría interesado en adquirir eso. Habría que explorar previamente, con seguridad, que haya alguien que quiere comprarlo. En un municipio mayor, en un lugar con mayor dinámica, pues será más fácil. En los pueblos pequeños, digo pequeños, no es nada fácil aplicar el régimen de venta o sustitución forzosa porque no hay interés. Bueno, pues pasamos ya al último tema de la tarde, y es que para que se habite en los municipios no solamente hace falta que gente que quiera vivir, que haya vivienda, es que hace falta que haya actividad económica. Y la implantación de la actividad económica a veces está sujeto a unos requisitos muy exigentes que desalientan la implantación. ¿Qué pueden hacer las diputaciones para fomentar la instalación de actividades económicas en los municipios? Juan. Pues desde el punto de vista del asesoramiento, yo creo que agilizar lo que es la tramitación, ¿no? Y para agilizar la tramitación lo que necesitamos es dotarnos de profesionales que tengan capacidad de conocer o moverse en esa normativa con cierta seguridad. Nosotros en nuestro servicio originariamente éramos todos arquitectos y arquitectos técnicos, pero hace unos 10 años o 15 años ya empezó la normativa sectorial en materia ambiental a complicarse y a utilizar conceptos que nos resultaban complicados de valorar nosotros en nuestro informe, y nos dotamos de una ingeniera técnica industrial, y hoy en día tenemos 2 ingenieros técnicos industriales y un ingeniero técnico agrícola para informar actividades. Nosotros en las actividades lo que hacemos son 2 informes, uno urbanístico y otro de la actividad, que se hacen simultáneamente y se les remiten al ayuntamiento simultáneamente, son independientes, cada uno valora lo que tiene que valorar. Nosotros nos estamos encontrando con un problema también, como haya alguien aquí de la Comunidad Autónoma de Andalucía, me van a nombrar persona non grata. Pero bueno, estamos teniendo un problema tremendo con una reciente modificación legislativa que ha delegado muchísimas competencias en los municipios en materia de control ambiental. Hemos tenido ahora el famoso anexo 2, la evaluación ambiental simplificada del anexo 2, que era de la ley estatal, que era una competencia autonómica, y ahora por una legislación es competencia municipal. Nosotros estamos teniendo muchísimos problemas porque, claro, tenemos los recursos que tenemos y tenemos los profesionales que tenemos y llegábamos hasta donde llegábamos, y de pronto ha llegado como una sobrecarga con muchísima inseguridad. En ese sentido, bueno, pues estamos haciendo lo que podemos y agilizando en lo posible todas esas actividades. De todos modos, sí también quiero decir que también, igual que en las ruinas, para nosotros estos son proyectos como muy puntuales. Realmente creo que informamos 150 expedientes aproximadamente al año en toda la provincia, en los municipios que informamos. Y bueno, pues con ese esfuerzo, pero conseguimos un poco dar respuesta. En materia de implantación de actividades económicas también estamos teniendo un problema también con el legislador autonómico, porque a nivel urbanístico se están autorizando cierta implantación de ciertas actividades económicas que pueden ser ventajosas por la actividad económica que producen, pero están siendo no muy bien aceptadas por ciertas corporaciones locales porque entienden que invade su capacidad de decisión. Y hablo claramente de 2 asuntos, como son los parques fotovoltaicos, que en Andalucía se han clasificado como uso ordinario en suelo rústico y por tanto el ayuntamiento no tiene nada que decir, porque es un uso vinculado con los recursos naturales y por tanto no requiere autorización previa por parte del ayuntamiento. Y también nos está surgiendo un problema importante con las actividades ganaderas. La actividad ganadera intensiva, siempre había digamos, un criterio consolidado de que la ganadería intensiva requeriría autorización previa por parte de los ayuntamientos y, sin embargo, ahora la Comunidad Autónoma ha establecido un porcentaje de ocupación del 2%. Dice que la actividad ganadera, si no ocupa más del 2%, cuando ocupe más del 2% la construcción necesaria es cuando es extraordinaria, si no es ordinaria. Bueno, lo que estamos haciendo desde el servicio nuestro de asesoramiento urbanístico es reaccionar y darle herramientas a los ayuntamientos para intentar paliar esta situación de, digamos, de falta de capacidad de control por parte de los municipios. Por ejemplo, en el caso de los parques fotovoltaicos, la Comunidad Autónoma en la legislación urbanística dice que son ordinarios, salvo en aquellos casos que mediante plan especial el ayuntamiento determine que son incompatibles con esos suelos. Entonces estamos elaborando planes especiales con algún poquitos municipios, ojo, muy pocos, 3 municipios solo, algunos ya lo tenemos aprobado inicialmente, regulando paisajísticamente donde el municipio entiende que esa actividad tan impactante visualmente es compatible con su término municipal. Hemos suspendido licencias
con la aprobación inicial y bueno, hemos conseguido ahí parar un poco y darle voz al ayuntamiento, a los ayuntamientos en estos casos. Y en relación a las actividades ganaderas, pues también le hemos dado una ordenanza reguladora de distancia, que parece ser que es la potestad municipal, en la que hemos conseguido que algunos ayuntamientos pues, han establecido distancias muy rigurosas para conseguir que, sobre todo, actividades porcinas, ganadería porcina sobre todo, que tenemos un problema muy grande en el norte de la provincia, pues también intentar paliar esa implantación sin esa autorización previa por parte del ayuntamiento. Muy bien. ¿Y Laura? ¿Y vosotros? Bueno, a ver, yo creo que en la implantación de actividades productivas está totalmente vinculada a la clase de suelo, ¿no? a la clasificación del suelo, que como volvemos otra vez a hablar de la planificación. Si es suelo rústico, como tú hablabas, están sometidas a autorización de uso excepcional, en el caso de Castilla y León, o son usos permitidos, o sujetos a autorización, o lo que sea. Y si es suelo urbano, es porque hay un polígono industrial. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un problema de una planificación estratégica territorial. Cada pueblo que tiene normas urbanísticas quiere tener su pequeño poligonito industrial. Entonces, al final, ese polígono lo suelen implantar sobre todo sobre suelos donde ya hay algunas naves o donde el municipio, donde el propio ayuntamiento tiene fincas, pero ni siquiera se miran con el municipio de al lado. Entonces, al final te surgen pequeñas bolsas de suelo cerca de los núcleos de población donde hay unos volúmenes enormes. Según te vas acercando por una carretera empiezas a ver ahí naves, y te acercas y que se comen al casco urbano. No hay un estudio paisajístico de dónde están ubicados esos polígonos, nada. Entonces, yo creo que si hubiese un estudio territorial más amplio, más allá del municipio, donde se estudiasen zonas donde puede ser más adecuado que se ubiquen logísticamente este tipo de suelos, ¿no? Pues vinculados a los centros de transporte, por ejemplo, en el caso de Burgos, pues toda la línea de la A1, que además recorre de norte a sur la provincia, poder ubicar estratégicamente polígonos industriales vinculados a ese núcleo a esa línea de transporte, sería estupendo, pero de una manera lógica y adecuada. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Diputación? Pues de alguna manera actuar de charnela, porque claro, la planificación es municipal, la aprobación es de la comunidad autónoma. Si es que la Diputación en realidad solamente hace un análisis de todo este tipo de planificación según las competencias que nos ha dado la legislación autonómica. El informe de la Diputación es orientativo, excepto en materia de carreteras. Entonces, poco nos dejan. Yo creo que deberíamos tener un poquito más de competencias para poder organizar estas cuestiones y poder elaborar instrumentos de planificación territorial estratégica para ciertas cuestiones como es la implantación de usos económicos. Bueno, Santiago, te toca terminar. Pues estoy un poco de acuerdo. Nosotros también tenemos en el servicio un ingeniero técnico agrícola licenciado en Ciencias Ambientales, que es el que se ocupa de informar estas cuestiones, porque efectivamente es un cuerpo normativo que a veces es duro manejarlo. Y sobre todo cuando intervienen ya actividades ganaderas, que tienen una regulación diversísima y que, bueno, en fin. Yo en relación con las actividades solamente voy a apuntar una cuestión que ahora es un poco candente en Valladolid y que ha sido en nuestro servicio motivo de muchas, no voy a decir discusiones, de muchas charlas, ¿no? Que son las plantas de biogás. Son plantas que regeneran residuos orgánicos, fundamentalmente estiércol de las plantas ganaderas, y producen biogás que se enriquece y al final pasa a la red gasística nacional. Son plantas energéticas, como una planta fotovoltaica o eólica, pero que están despertando bastante oposición social, pues porque, bueno, todo el mundo lo asocia a malos olores, a molestias y demás, y en fin. Este uso, concretamente, bueno, había un borrador por ahí, vuelvo otra vez a la planificación estratégica, la planificación territorial. Esto parece ser que es una cosa estratégica a nivel estatal, incluso europea. Hay montones de plantas de biogás por toda Europa y parece que es algo que se va a hacer.
pues hombre, cuando hay algo estratégico, joder, conviene planificarlo y territorialmente buscar, yo qué sé, dónde están las líneas de gasoducto, poner estas explotaciones en las proximidades, buscar lugares donde el impacto paisajístico sea menor, distantes de los núcleos. En fin, el borrador que había por ahí flotando pues preveía distancias de los núcleos de hasta de 500 metros, 100 metros a viviendas unifamiliares. Y, hombre, igual es un poco escaso, ¿no? Bueno, nosotros al informar esto, porque estos son usos que se han tratado como usos de carácter infraestructural, de gestión de residuos, se han convertido en usos ordinarios en base a digamos, si obtienen declaración de impacto ambiental favorable, informe favorable, pues no están sometidos a autorización excepcional. Por tanto, el ámbito en el que el ayuntamiento se puede mover es el de la licencia. Nosotros en nuestros informes recomendábamos a los ayuntamientos que hicieran una consulta a la Comisión Territorial de Urbanismo, que es la que se encarga de conceder las autorizaciones de usos excepcionales, pero que también es un órgano consultivo y que se manifestara. Y bueno, en la comisión del mes pasado, había un informe por ahí también de carácter interno en el que ya se indicaba que ese uso se iba a contemplar desde el punto de vista de la gestión de residuos y que no iba a ser un uso industrial, que tendría otras imposiciones en relación a esas eventuales autorizaciones. Y como digo, en la comisión territorial del mes pasado ya entró una consulta de estas y la comisión se ha manifestado de manera concreta indicando que es un uso vinculado a los residuos. A los ecologistas que están representados en la comisión les ha parecido fantástico, de manera que bueno, pero hay oposición social. Bueno, pues tenemos un turno de últimas preguntas. Soy Antonio Verdú, que soy director del área de asistencia a municipios de la Diputación de Alicante. Y bueno, quería poner de manifiesto, primero agradecer la mesa redonda y que lo habéis hecho, y quería poner de manifiesto un tema peculiar en la Comunidad Valenciana, sobre los instrumentos de planeamiento, mejor dicho, sobre aquellos municipios que carecen de planeamiento o que disponen de un proyecto de limitación de suelo urbano, que como decía el compañero de Almería, es una auténtica reliquia. Porque en la legislación urbanística, en el texto refundido de la LOTUP, viene a establecerse una disposición transitoria 23 que viene a establecer que en estos municipios que tienen efectivamente lo que es suelo urbano, pero todo el suelo no urbanizable, porque no se han adaptado a la legislación urbanística, se convierten en suelo no urbanizable especialmente protegido. Entonces, claro, eso es una penalización que viene agravada, porque en el caso, por ejemplo, de la Diputación de Alicante, pues hay 22 ayuntamientos eximidos de sostener el secretario, que son los que pertenecían al SAT y el área, digamos, gestiona estos 22 ayuntamientos. De estos 22 ayuntamientos hay un ayuntamiento que tiene plan general adaptado a la anterior legislación urbanística, porque desde lo que era la RAU de 1994 se dijo que solamente valía el plan general, que no valía ni las normas subsidiarias y obviamente tampoco el proyecto de limitación de suelo urbano, pero tampoco se daba unos plazos para la adaptación. Entonces se han ido sucediendo la legislación y llegamos a este punto que he comentado. Porque, claro, insisto, tenemos 22 ayuntamientos de menos de 500 habitantes, que son los que gestionamos, de los cuales uno tiene plan general, otro no tiene planeamiento, y hay 20 que tienen proyecto de limitación de suelo urbano con unas normas provinciales del año 79, que dentro de lo que cabe es fácil de gestionar, porque el área tiene una oficina técnica, el tema, digamos, de licencias y demás, pero se está elaborando por otra área de la Diputación de Alicante, que es el área de arquitectura, que tiene elaborado ya 20 planes generales, de estos ayuntamientos. Lo que pasa es que están en rampa de salida, pero no salen, por el tema de los informes sectoriales y otros temas, ¿no? Entonces, también se está viendo, se ha hablado con la consellería correspondiente de que haya sean ligeros de equipaje estos instrumentos de planeamiento, porque también salió que en una provincia, no limítrofe, pero sí de la comunidad, de Castellón, que se había producido ya las bodas de plata de la tramitación de un plan general, que habían pasado ya 25 años.
en Alicante no, la experiencia no es de bodas de plata, pero sí que hay 3 ayuntamientos de estos que ya estamos en casi 10 años de tramitación. Entonces, bueno, lo digo porque la situación que los alcaldes plantean y nosotros estamos recibiendo en el área es esa. Por un lado, estamos penalizados porque en el suelo no urbanizable es especialmente protegido y, por otro lado, no sale el plan general, que es lo que pretende la legislación. Esto, además, es una situación que no es inocua, porque como saben, desde el año 95, que se aprobaron los delitos urbanísticos, el 319, pues habla de que estos delitos son en suelo no urbanizable. Que sea en suelo no urbanizable especialmente protegido, no lo sé. O sea, o entra en un párrafo o entra en otro. Lo digo porque es, digamos, especialmente protegido estrictamente por no adaptarse al planeamiento. Sería por razones burocráticas, no porque hayan valores ambientales concurrentes. Entonces está ahí el 319, con lo cual, vamos, es una especie de callejón sin salida, estos instrumentos de planeamiento para este tipo de ayuntamiento. Y luego, pues también quería comentar, porque esta mañana creo que los compañeros de Granada algo han comentado en el tema de la llevanza. Bueno, nosotros, la oficina técnica, los expedientes de lo que son licencias urbanísticas y licencias ambientales, los informes técnicos son de la propia área, y los secretarios interventores que asisten a estos ayuntamientos también, digamos, es el informe jurídico. Y aparte, esta es una experiencia piloto que hemos extendido a ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que han querido tienen el servicio técnico, la oficina técnica, digamos, del área de asistencia. Los expedientes más complicados de llevar, obviamente, que son los de restauración y sancionadores, por una decisión de la comunidad autónoma han desaparecido. Otra cosa es que esa solución funcione o no, porque en la Comunidad Valenciana, creo que al igual que Galicia y creo que Mallorca, se ha creado la Agencia de Protección del Territorio, la Agencia de Protección del Territorio de la Comunidad Valenciana, con lo cual, de los 22 ayuntamientos que llevamos, 18 se han adherido. Si te has adherido, has delegado competencias para que la agencia lleve la restauración y la potestad sancionadora. Bueno, simplemente... No, vamos, era comentar eso simplemente. Bueno, allí hay una pregunta. Pero que levantaban una mano. No, más que una pregunta es comentaros el tema de Galicia, porque aquí los compañeros que venimos de allí, que somos relativamente críticos con el marco normativo que tenemos, lo que estamos viendo es que somos unos privilegiados. Tenemos una figura en Galicia que es el Plan Básico Autonómico del año 2018, que es una figura fantástica. Lo que ha hecho ha sido protegernos todo el suelo rústico en base a la legislación sectorial, con una normativa, unas ordenanzas muy básicas y muy fáciles de aplicar. Y luego, a partir de entonces todo lo que es el rústico lo tenemos ya delimitado. Y luego ha implementado las figuras de Plan Básico Autonómico para concellos de menos de 5.000 habitantes, que está tramitando la Xunta directamente y salen al Plan Básico Autonómico y luego los planes básicos municipales para municipios de menos de 5.000 habitantes. Los está tramitando la Xunta directamente, están saliendo con relativa menos, que lo único que hacen es el suelo rústico, reproducen lo que ya hizo el Plan Básico Autonómico y luego solo le delimitan suelo urbano. Sí, no tienen posibilidad de crecimiento, pero es que en esos municipios no hay crecimiento. Tenemos el suelo urbano y el suelo de núcleo rural, que es una cosa típica nuestra. Y la verdad, vemos que son figuras que nosotros, por ejemplo, la normativa, el Plan Básico Autonómico tiene aplicación complementaria en todos los planeamientos obsoletos que tenemos, que igual que vosotros tenemos muchísimos, pero son unas ordenanzas muy claras, fáciles y que nos sirven a nosotras para informar mucho. Entonces os animo a mirar lo que están haciendo los gallegos, que mira por dónde. Bueno, pues yo creo que ya que ha llegado la hora, vamos a acabar con las conclusiones. Voy a dar yo una breve pincelada de conclusiones. Parece cierto que en materia de planeamiento la sencillez es una virtud. Y que, bueno, ya que estoy rodeado de arquitectos, me viene a la mente la famosa frase de Meyer van der Rohe de menos es más. Pues eso.
Y luego, en cuanto a las posibilidades que tienen los municipios y las diputaciones de actuar ante el fenómeno de la despoblación, está claro que no son muchas, porque hay circunstancias socioeconómicas y legales en las que no podemos incidir, pero lo poco que podamos hacer hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con planificación, hay que hacerlo con medios y hay que ponerse manos a la obra. No podemos quedarnos simplemente haciendo lo que siempre hemos venido haciendo, porque si hacemos lo que siempre hemos venido haciendo, seguiremos estando como estamos. Hay que cambiar el rumbo, pero hay que cambiarlo con racionalidad. Y la racionalidad exige planificación y medios. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación.